no el estar parado frente, sino desde carajillo se había algo que, como una inquietud que había en mí, era hablarle a la gente de Jesús, y aunque yo no supiera nada, aunque hablara de la forma más tonta, sin conocimiento bíblico, pero había algo en mí que a mí me gustaba, o se me hacía fácil hablar de este tema. Entonces el predicar aquí con ustedes, o estar en el grupo ECO, estar hablando con alguien, a mí me encanta, y es demasiado, demasiado bonito. Entonces es un privilegio de verdad para mí. Hoy continuamos con la serie que estamos viendo de Josué. Vamos a ver Josué capítulo 13, yo sé que Andrés dijo que 13 y 14, pero no, al final va a ser 13 hoy, y 14 el otro sábado. Vea tanto así que molesté yo a Andrés que predico el otro sábado también. Ya, de seguro Andrés dijo, ¿para qué deje molestar ya? Entonces el otro sábado me van a tener a mí también. Pueden irlo buscando, Josué 13, pero antes de, ustedes saben que a mí me gusta siempre poner como un ejemplo práctico de vida y hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido que lidiar, o en su familia se ha tenido que lidiar con una división de terreno por una herencia? Y no tiene que ser algo grande, pero no sé, resulta que la abuela dejó un lotecito, o donde vivía el abuelo quedó y hay que dividirlo entre hermanos. ¿Cuántos aquí han vivido una situación así? ¿Ok? Solo uno ha vivido una situación así. Yo no estoy diciendo millonario, ¿verdad? Si no estoy diciendo un lotecito, alguien que ha tenido que vivir cositas así, yo veo que eso es común en el Costa Rica. Este lado no, el lado sur aquí no, ninguno ha vivido eso, se han salvado de ese tema. Me han oído de un tío, de un primo, de que se pelearon por un terreno, por los 100 metros cuadrados se pelearon todos y, ok, ahora, ¿cuántos de los que han escuchado ese tema de temas de herencia y de terrenos, alguna vez han escuchado que dentro de la herencia hay condiciones para recibir esa herencia? Sí, han escuchado eso, ok, han visto esas condiciones, ok, entonces ya vamos a ver por qué. Porque hoy se da una división de terrenos en el pueblo de Israel y me da gracia, bueno, ahora Chris mencionó algo un poco de los levitas y es algo que también lo vamos a hablar, pero antes los invito a que me acompañen a orar para poner esto en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día, papá, gracias por todo lo que aprendemos de ti, Señor, gracias por ese atardecer tan hermoso, gracias por la música que cantamos, Señor, en la que podemos expresar a través de la canción, Dios, lo que hay en nuestro corazón, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Pongo este rato en tus manos. Te pido que seas tú el que hable a través de mí, que a través del estudio que hice, Señor, donde intenté sacar todo lo que tú quieres transmitir a la iglesia, pero también a mí, Señor, pueda compartirlo hoy, Dios. Ayúdanos a que este mensaje tuyo eche raíz en nuestros corazones y dé fruto, Padre Celestial. Que sea algo que podamos compartir con los demás, con la gente que nos rodea, que sea algo que transforme nuestro corazón. Y Señor, que sea algo que te glorifique a ti. El nombre de Cristo sea predicado, Señor. Gracias, Padre Celestial, de verdad, Dios, que tu nombre sea glorificado siempre, Dios. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una cosita a Josu que se sabe, Josu, vos que te sabes bien el tema de las luces, ahorita te voy a pedir que me apagues las de aquí nada más. Ya vos te las sabes, pero yo te aviso cuando. Gracias, Josu, es que voy a hacer las de Don Horacio. Don Horacio, ese toque de los mapas, yo me puse a investigar mapas y yo sé que aquí esto va a estar muy bonito hoy. Me recordó un poco, bueno, le pueden preguntar a mi mamá, yo en estudios sociales lo odiaba, pero lo odiaba. Si yo tengo un trauma de niños de estudios sociales, ese es el típico meme que sale en Instagram de la mamá dictándole uno la materia, tomándole uno la materia, y que las mamás ahora se imaginan de que no, que eran todas amorosas cuando le tomaban uno la materia. Exacto, Gabo comprende, entonces... Vaya, estúdialo otra vez. Eso no fue lo que... Entonces, bueno, no, pero geografía sí me gustaba. Entonces ahora con los mapas me voy a desquitar un poco. Para traerlos en contexto, si usted se ha perdido alguna de las prédicas que hemos tenido en semanas pasadas, Andrés y Don Horacio nos hayan ido enseñando un poco del tema del pueblo de Israel a través del libro de Josué. Primero empezamos con que muere Moisés, ¿verdad? Ese gran líder que Dios había escogido para sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Algo que al final se da gracias a Josué. Josué llega como ese nuevo líder, uno de los 2 espías que nos dijo, fue usted, Don Horacio, no me acuerdo si fue usted o si fue que Josué fue uno de los 2 espías que sí dio de que se podía conquistar la tierra y que no tuvo miedo, que le creyó a Dios. Después entonces Josué queda como sucesor de Moisés y queda como líder escogido por Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, conquistar a los pueblos y conquistar a las naciones que estaban ahí. Vimos un poco las guerras que han habido, vimos cuando ellos son obedientes a Dios, cómo Dios les da la victoria,
y vimos una donde fueron desobedientes, no pidieron la dirección de Dios y les fue pésimo. Perdieron esa batalla y volvieron con el rabo entre las piernas, diríamos nosotros. Pero en medio de eso también hubo un detalle, que también se mencionó en las prédicas anteriores, donde hubo 2 tribus y media, por así decirlo, que ellos no querían cruzar el Jordán, no querían cruzar el río. Ellos ya tenían su tierra designada, por así decirlo, antes de cruzar el río, del lado este, que sería su mano derecha. Exacto, y el oriente era, ¿verdad, don Horacio? Si no me equivoco. Entonces, pero esas tribus, cuando vienen y le dicen a Josué que ellos no quieren cruzar, que ya ellos tienen su tierra asignada, Josué, digamos que se molesta y les dice, ¿cómo ustedes van a dejar tirados a sus hermanos? Y entonces llegan a un acuerdo. El acuerdo es que ellos van a cruzar con sus hermanos a la batalla, van a acompañarlos, van a combatir con ellos y una vez que ya tengan la victoria, entonces se pueden devolver y tomar su tierra. En medio de esto, en medio de que ya hay un avance en la batalla, ya están teniendo las victorias, están conquistando terreno, viene Dios y habla con Josué ya acerca de este tema. Y este es el texto para hoy. El texto es Josué capítulo 13, hoy lo voy a hacer un poco diferente porque hay un montón de... Vamos a ver, este es el típico texto que si uno lo lee por encimita es de esos que son aburridísimos. Es de esos que uno cree que solo está cargado de nombres, pero que cuando uno es intencional en ver qué Dios quiere decir, encuentra información importantísima. Información no solo para el pueblo de Israel, lo que significaba para ellos, que es sumamente importante entender el contexto, pero también qué podemos sacar para nosotros. Entonces lo que hice, para hacerlo de una forma diferente, es que en lugar de leerlo todo completo y después separarlo, de una vez lo vamos a ir separando. Ya casi, Josué, ahora sí. Es que los mapas quiero que se vean bien. No quiero que el esfuerzo sea en vano. Entonces el primer tema, el primer bloque de texto va a ser lo que se viene. Esa es la primera idea, lo que se viene. ¿Qué es lo que viene para el pueblo de Israel? Josué 13, versículo del 1 al 7. Ahora sí, versículo del 1 al 7 dice: Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo: Tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Hacia el sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta Lebot-Amat. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, a todos los sidonios, yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Entonces, vemos el primer tema. Dios le encarga a Josué hacer una distribución del terreno. Le dice, todavía queda mucho por conquistar, pero es hora de empezar a asignar los terrenos. ¿Qué le toca? Porque recordemos que el pueblo está dividido por 12 tribus. Entonces, vamos al primer mapa. Ahora sí, Josué, me apaga la luz, porfa. Esto es lo que se viene. Gracias, Josué. Me dicen si se ve bien, si lo pueden ver bien. Esto es un mapa sencillito, sin mucha imagen. Ya estos van a ver un mapa más detallado, pero esto es el terreno que queda por conquistar. Todo este terreno es todavía lo que queda por conquistar. Lo que les decía al principio, de las 2 tribus y media que ya tenían su terreno asignado, ahorita se los voy a mostrar más detallado, pero está de este lado. Por eso ellos hablaban que ya no querían cruzar el Jordán al otro lado. Pero bueno, ellos llegan al acuerdo con Josué de que ellos van a ir a la batalla con sus hermanos y cuando terminen se devuelven. Pero entonces este es todo el terreno que queda. Por aquí está Egipto, para que más o menos se ubiquen los que conocen ahí el mapa y se ubican un poco en geografía. Pero esa es la tierra que queda por conquistar. Entonces, dice, lo que Dios dijo hace años, y esto es un detalle importante, esta parte no es algo que ahorita Dios le acaba de mencionar a Josué. Sí se lo está diciendo ahorita,
pero es algo que ya Dios había hablado con Moisés. Y ahorita les voy a decir más o menos por dónde se empieza a ver. Pero lo interesante acá, y lo que yo empiezo a extraer, imagínense, viene años de Josué, dice que Josué ya estaba viejo, el mismo Dios, que fue cuando uno Dios ya le diga estás anciano, que ya Dios usted le diga estás viejo, le dice tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Se cree que para esta época Josué ya tenía 90 años, estaba alrededor de los 90 años. Se estima que Josué vivió alrededor de los 100, 110 años. Y Dios le dice eso, ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Y ojo, 90 años de Josué más lo de Moisés, y ya Dios había hablado con Moisés de cómo iba a estar la tierra, de lo que iba a ser para quién. Ahora, lo interesante es que, y aquí es donde empiezo a extraer, no solo para ellos, sino para nosotros, familia, lo que Dios dijo hace años se va a cumplir, en cualquier ámbito de la vida. Lo que Dios dijo hace años se va a cumplir. No importa lo que pase, no importa, porque en el caso de ellos, Moisés, cuando Dios habló con Moisés, eso no estaba ni en el panorama. ¿Y cuántos años después se viene a cumplir? Independientemente de lo que hubieran pasado, catástrofes, guerras, todo lo que pudo haber pasado, aún así, lo que Dios dijo se va a cumplir. Ahora, puede ser, como el pueblo de Israel, que no todos lo vayan a vivir, que no todos lo vayamos a alcanzar. Y estoy hablando no de temas de salvación, sino de temas de bendiciones que uno pueda ver en este mundo, o en el caso de ellos, que tal vez no todos lleguen a ver la tierra conquistada, o alguna parte de su tierra, como hubo ya en el pueblo de Israel algunos que no lograron ver el ingreso a la tierra prometida por su desobediencia. Pero un detalle más importante aquí, que era algo que incluso cuando yo estudiaba este tema, ya me senté con Andrés a hablar sobre este texto. Y hablábamos de cómo Josué también habla de la importancia de nombrar sucesores. Vimos la importancia, y Andrés nos habló de la importancia de cómo Moisés eligió, bueno, Dios eligió, o le dijo a Moisés, que guiado por Dios, guiado por Dios, se eligió a Josué. Y cómo nosotros también tenemos que tener cuidado en eso. Siempre elegir sucesores, y a veces uno piensa que sucesores es en el tema en el trabajo, o en un liderazgo de iglesia, o en un equipo, o en cosas más administrativas. Pero sucesor puede ser en cualquier área, sucesor incluso es en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. ¿Cómo estamos preparando esa nueva generación para afrontar lo que hay ahora en la calle? Para que no pasen por lo mismo que nosotros pasamos, o no cometan los mismos errores que nosotros pasamos. Un liderazgo puede ser, aquí lo tiro un poco al agua, don Rodolfo, como lo que hace don Rodolfo con los chicos de San Sebastián. Un liderazgo puede ser, ¿quién va a continuar esto en caso de que yo no esté, para que esto no muera conmigo? Si ustedes están haciendo alguna actividad, aquí lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Amor a la Ciudad, como el proyecto Soy Calle, ¿cómo nosotros hacemos para que el ministerio no dependa ahorita de Pri y de Mariana, que son las encargadas del ministerio? Que el día de mañana, si ellas no están, por X o Y razón, el ministerio pueda seguir y se pueda seguir bendiciendo a la gente. ¿Cómo nosotros hacemos para irnos preparando en eso? En los grupos ECO, ¿cómo hacemos cuando vemos monitoreando y vemos que una persona se está desarrollando? ¿Quién está mostrando características de un líder? Hay que estar preparado. Por eso es que Dios empieza, ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Hay que ir pensando qué vamos a hacer. No podemos ser muy egoístas. Una vez yo escuchaba a un pastor que dice que nosotros como seres humanos se nos olvida esa parte, de que en algún momento no vamos a estar, o en algún momento nos vamos a pensionar, o en algún momento vamos a estar muy cansados. ¿Y quién se va a encargar de lo que yo ahorita me estoy encargando? ¿Quién se va a encargar de la familia? ¿Quién se va a encargar del negocio? ¿Quién se va a encargar del ministerio? Hay que pensarlo. Ahora, van a haber obstáculos en la vida. Y aquí el mismo Dios lo dice. Dice una lista de habitantes de esas regiones, pero al final dice, yo los expulsaré de delante de los israelitas. ¿Hay obstáculos en el camino? Sí, de fijo. Yo creo que todos aquí en algún momento de la vida hemos enfrentado problemas, situaciones, retos. Pero Dios dice, yo quitaré de delante de Israel. Y si uno lee la Biblia se ve que cuando el pueblo de Israel es obediente, o ya lo estuvimos viendo en las guerras pasadas, casi que Dios se encargaba de la guerra de la noche a la mañana. Ellos no tenían ni que sudar. Era Dios el que se encargaba de todo.
Si hay obstáculos en la vida, Dios o los va a quitar o los va a usar para que nosotros crezcamos y maduremos, para que aprendamos, para que sanemos. Ahora, hay un detalle importante. Este es un detalle escabroso, que eso lo hablaba con Andrés, es interesantísimo. Y es esto puede entrar en la serie Lo que nadie predica, de esos temas que a veces son un poco difíciles. Dios cumple sus promesas, es cierto. Y ahorita, yo sé que al principio va a sonar un poco raro, pero después van a entender el porqué. Incluso cuando avancemos en Josué. Dios cumple sus promesas para nuestra vida, pero las promesas que Él cumple son las que es para glorificar su nombre, no las que son mías personales. Ahora, hay bendiciones específicas para cada uno. Una familia, una relación, un trabajo, en lo material, en lo económico, en las relaciones, en el ministerio de iglesia. Hay bendiciones, yo soy de los que creo personalmente que hay bendiciones que Dios hace como individualmente, personalizadas, digamos. Pero esas bendiciones, y este es el detalle, hay bendiciones de Dios que están condicionadas a nuestra obediencia. Ahora, ojo, la clave, hay cosas que no, hay cosas que son incondicionales. Por ejemplo, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios por su pueblo es incondicional, eso no es negociable. Pero hay cosas que son condicionadas. Por ejemplo, les digo una de la más importante de todas, la salvación. Porque aunque Cristo hizo el sacrificio en la cruz y Él fue el que cargó con el pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que Cristo es el Salvador. Reconocer que somos pecadores. O sea que nuestra salvación está condicionada a un reconocimiento de corazón. Y esto es dificilísimo de entender, pero ¿cómo que las bendiciones de Dios están condicionadas a mi obediencia? Pues hay una evidencia bíblica para esto, que respalda esto. Les voy a leer unas partes de Deuteronomio. Y no se asusten, Horacio, no voy a hacer lo que usted ha enseñado de no hacer, de sacar texto de contexto, ¿verdad? Después lo pueden buscar. Es el reto que nosotros, Andrés y yo, siempre hacemos, de que vayan y lo busquen en la Biblia para que asegurarse de que nosotros no estamos mintiendo acá. Pero Deuteronomio 28, texto de Deuteronomio 28, les voy a leer unas partes. Ya después es un poco repetitivo y por eso no quiero leerlo todo, porque si no se hace muy largo. Deuteronomio 28 está dividido en dos partes. La primera parte, y ojo, Deuteronomio es antes de Josué. Deuteronomio 28 es Dios diciéndole al pueblo, si ustedes son obedientes van a recibir esto. Esa es la primera mitad. Pero la segunda mitad es, pero si ustedes me desobedecen, es esto otro. Dios siendo claro desde el principio. Entonces les leo la primera parte. Es versículos del 1 al 7 y después del 13 al 14. Esa es la primera parte. Dice, este es el Señor. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios, aquí vienen los beneficios, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ya he dicho como 4 veces si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Cierra diciendo obediencia. Ahora, vamos a la parte de si uno no obedece. También les leo solo una sección. Es del 15 al 20. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ojo, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente.
a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Esto Dios lo dice antes de Josué, ¿verdad? En Deuteronomio. A pesar de ellos, lo que ya habían visto, de cómo Dios había manifestado, cómo lo sacó del pueblo, de Egipto, lo siguen viendo en Josué. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Que el pueblo de Israel nunca logra la conquista completa. Ahora, Dios es injusto. Dios dijo que les iba a dar la victoria completa. No, Dios siempre fue muy claro. Mientras ustedes se mantengan obedientes, es todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto en Josué en estas distintas prédicas pasadas? Que el pueblo no logra mantenerse obediente. Es un círculo vicioso de Dios me rescata, estoy bien, caigo en orgullo, caigo en pecado, entonces me va mal. Me alejo de Dios, me va mal. Algún pueblo me ataca, me destruye, entonces otra vez me arrepiento, voy a Dios, vuelvo a Dios y entro en un círculo vicioso. El pueblo de Israel nunca alcanza la victoria completa debido a su desobediencia. Ahora, eso era para ellos, ¿qué hay para nosotros? ¿Saben qué? Pablo advierte lo mismo. Pablo advierte exactamente, no exactamente lo mismo, sino que usa esta referencia. En 1 Corintios, esta sí no se las voy a leer toda, pero si quieren la pueden buscar, les dejo la cita bíblica. En 1 Corintios 10, del 1 al 13, Pablo les dice a sus discípulos, tengan cuidado de no hacer lo que hicieron sus padres. Tengan cuidado de no apartarse de mis mandamientos, de los mandamientos del Padre. Tengan cuidado de apartarse de hacer el bien. Y les pasa advirtiendo y les dice, porque sus padres hicieron esto y esto y esto y se apartaron y por eso pasó esto y esto y esto. Habla de la desobediencia de ellos. O sea, no era algo solo para el Antiguo Testamento, era algo que Jesús volvió a traer. Ahora yo pregunto, ¿y nosotros? ¿Ustedes creen que es coincidencia que cada vez a nivel emocional estemos peor? ¿Que cada vez las mujeres estén lidiando con temas de infertilidad? Y ojo, yo aquí donde habla de que el vientre será maldito o el vientre será bendito, yo digo, no es coincidencia muchas de las cosas que pasan ahorita. Lo que Nancy cuenta en el curso no es coincidencia que conforme la humanidad se separa más de Dios, más empiezan a aparecer cosas raras, más empiezan a aparecer padecimientos en el ser humano. Hace 30 años el tema del gluten. Hace 50, 60 años el tema de la lactosa. Y la leche era mucho menos procesada y mucho menos arreglada que ahorita, ¿verdad? Era casi que de la vaca. No es normal que como seres humanos cada vez nos estemos degradando. Es consecuencia de esto que dice aquí. Entonces, ¿y nosotros? ¿Nosotros estamos siendo obedientes? ¿O estamos siendo desobedientes y estamos viendo las consecuencias? Ahora, yo sé que esto fue algo ahí un poco denso, un poco difícil de entender, pero es reflexivo. Ahora, vamos a la parte de la herencia y aquí se empieza a poner interesante. Después de que Dios habla con Josué y le dice, ok, usted está viejito, ocupo que reparta las cosas antes de que se me muera. Pero antes de hacer toda la repartición, él hace un repaso. Hace un repaso de los terrenos que quedan por conquistar y de los terrenos de los que ya fueron asignados. Aquí es donde nos vamos a poner un poco geográficos. Yo sé que Andrés se acaba de levantar a aprender, pero ahorita lo pedirá a Josué que apague. Dice, versículo del 8 al 14. Los rubenitas y los gaditas, con la otra media tribu, ya habían recibido su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, o sea, hacia el este, tal como se le había dado a Moisés. Ojo, ya era algo de Dios a Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del valle Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas, también Galaad y el territorio de los jesureos y los maacateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei. Solo él quedaba del remanente de los refaitas, porque Moisés los hirió y los desposeyó.
Pero los israelitas no desposeyeron a los jesureos ni a los macateos, así que Jesur y Maca habitan en medio de Israel hasta hoy. Solo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. Entonces, aquí es Dios recordándole a Josué, vea, este fue mi acuerdo con Moisés. Este fue mi acuerdo con Moisés, así que ocupo que usted lo cumpla. Gracias, Cris, muchas gracias. Ahora sí, Josu, me apagas la luz, porfa, otra vez. Y el mapa número 2. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, esto es de una visión general y ahorita les voy a mostrar un mapita más detallado, para darle tiempo a Josué que me apague la luz. Esto era un acuerdo, ¿verdad? Aquí está Dios diciéndole a Josué, ya. Esta es la distribución de tierra que yo había llegado de acuerdo con Josué. Ahora, hay una mención a la tribu de Leví, que era la que Cris estaba mencionando. Todavía no voy a entrar a ese detalle, pero lo voy a llegar al final, porque al final se vuelve a mencionar y es importantísimo. Nada más para que lo tengan ahí. Pero entonces estas son las 2 tribus y media que ya habían tenido su terreno asignado. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés. Está en inglés, yo sé, perdón, eso fue lo que pude conseguir. La media tribu de Manasés, Gad y Rubén, al este o al oriente. Ya habíamos visto que faltaba conquistar todo esto. Vamos al siguiente bloque. Ya aquí viene, ahora sí, cada uno. Versículo 15 al 23. Viene primero la tribu de Rubén. Dice, Moisés le había dado una heredad a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, y el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón y todas sus ciudades que están en la llanura. Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Jaasa, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, al cual Moisés hirió, así como los jefes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban aquella tierra. Oiga, don Horacio, ya entiendo lo de los nombres que usted decía la semana pasada, para que es como un trabalenguas aquí. Entre los que mataron los israelitas, también dieron muerte a espada al adivino Balaam, hijo de Beor. El límite de los rubenitas era el Jordán. Esta fue la heredad de la tribu de Rubén, según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Entonces, ahora sí, el mapa número 3. Ahí ya está un poco más detallado. Como pueden ver, esta es la tribu de Rubén. No sé si ahí se nota bien, pero lo que está en este como verdecito, como más oscuro, que rodea la palabra Rubén, es su terreno. Yo les dije que iba a ser como una clase de geografía, ya saben. Entonces aprendimos Oriente es el este. Ahí está el Mar Muerto, está cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Ahora, entonces su territorio abarca desde Aroer, que está abajo, hasta arriba en Esbón. Ese es el terreno que les tocaba a ellos. Vamos con Gad, del 24 al 28. Dice, Moisés también había dado una heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias, y su territorio era Jazer, todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los amonitas hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta la frontera de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, con el Jordán como límite, hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad, según sus familias, las ciudades y sus aldeas. Siguiente, porfa. Gracias. Entonces ahí vemos a este es un poco más clarito, está como en amarillito, todo lo que rodea aquí Gad. Este es el río Jordán, y aquí está la tribu de Gad, para que vean más o menos la distribución. Ya vamos entendiendo por qué es que Israel pelea tanto ahorita, ¿verdad? También por el terreno, ¿verdad? No era cualquier cosa. Imagínense uno peleando, imagínense uno como hermano, usted, Andrés, peleando con Maga y con Sofi, por un terreno así. Ahí vamos viendo esa distribución.
Ahora, vamos con el último que recibió, la media tribu de Manasés. Y lo curioso es que dice media tribu, y es el que tiene el terreno más grande, pero ahorita lo vamos a ver. Dice versículos 29 al 32. Moisés también le había dado una heredad a la media tribu de Manasés. Fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Su territorio abarcaba desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todos los pueblos de Jair que están en Basán, 60 ciudades. También la mitad de Galaad con Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, fueron para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Estos son los territorios que Moisés repartió por heredad en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Entonces, esta es la media tribu de Manasés. Vean la diferencia. Rubén, como que la mamá no lo quería mucho. Pero ya Manasés es todo esto hasta aquí arriba, imagínense. Las dimensiones del mapa son las mismas, no es como que lo hice más grande, es el mismo entre todos. Entonces, para que sepan, sí, viene desde aquí abajo todo esto. Aquí ya cortaron el mapa, no sé si llegaba más largo. Hasta arriba. Aquí menciona Dan, menciona el Monte Hermón y que empieza aquí, en Mahanaim. Igual, Río Jordán, Mar de Galilea. Para los que vieron las películas de Semana Santa y sale mucho el Mar de Galilea o en The Chosen, ya saben ubicarse ahí. Vamos viendo ojo, y esto es donde uno dice, pero, ay, qué tanto nombre, pereza, todo. Pero eso es donde uno empieza a entender mucho de lo que pasa con el pueblo de Israel. Mucho de las guerras, mucho de las batallas, porque creo que era don Horacio también la semana pasada que nos decía, todo esto era terreno ubicado o apartado o conquistado por otras tribus. Por eso era el tema de la guerra en ese momento, de donde Dios dice, yo a todos ellos los quitaré delante de ustedes. No es como que ellos estaban llegando a la luna, que está deshabitado, ahora que estaba, ¿verdad?, la misión Artemisa de moda. No, todo esto estaba lleno de gente, de tribus, de reinos, de ejércitos. Y Dios dice, confíen en mí, yo voy a quitar todo delante de ustedes. Y saber que aún así no lo logran por su desobediencia. Ok. Josu, ya ahora sí puedes prender la luz, gracias. Pero ojo lo interesante, que este plan que yo les estoy compartiendo ahorita, esta distribución de tierra, otra vez, no fue algo que Dios le acaba de decir a Josué, era algo que ya estaba hablado con Moisés. Gracias, Josu. Era algo que ya estaba hablado con Moisés. En los 3 bloques donde se hace la repartición de tierra, dice, estos son los territorios que Moisés repartió por heredad. Y ojo, otra vez, pasan los 90 años de Josué y algo modificó el plan de Dios. Algo hizo que el plan de Dios cambiara. Apareció una pandemia y los planes de Dios se cambiaron. Tomó a Dios por sorpresa, una crisis económica. Subió la gasolina, ahora que viene la gasolina para arriba. Y dijo Dios, uy, qué torta, esto no lo tomé en cuenta. Y yo sé que yo les dije a ustedes que hay bendiciones de Dios que están condicionadas. Pero son esas bendiciones específicas a cada uno. Pero su plan, nada lo modifica. Nada lo cambia, nada lo afecta. El plan de que Cristo vuelva, el plan de que su nombre sea glorificado, el plan de que se haga su voluntad, nada lo cambia. Absolutamente nada lo cambia. Y aquí, otra vez, voy a entrar con un temita un poco escabroso. Porque amarrado a eso, a esa dualidad, voy a llamarle, a esa dualidad que hay entre que nada cambia el plan de Dios, pero hay bendiciones condicionadas, entra una lucha muy, no sé si es una lucha o es un mal concepto que tenemos nosotros los cristianos. Esto a veces lo he hablado con mi familia y lo hablaba con Andrés esta semana. Es muy diferente la voluntad de Dios a lo que Dios permite. ¿Y cómo podemos ponerlo en un ejemplo? Voy a usarme a mí de ejemplo porque no quiero caerle mal a nadie, entonces prefiero caerme mal yo. Si yo ahorita voy y tengo relaciones con una mujer y la embarazo, eso no era la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios lo permitió? Lo va a permitir. ¿Cuántos embarazos no deseados hay?
Porque muchas veces confundimos, y yo he escuchado cientos de veces personas que hacen eso mismo y dicen, no, es que era la voluntad de Dios que quedara embarazada. No, es que era la voluntad de Dios que esto pasara. Yo estoy siendo un mal empleado, hago las cosas mal, siempre llego tarde, nunca entrego resultados y me despiden. No, es que era la voluntad de Dios que me despidieran. No, no era la voluntad de Dios. Yo era un vago. Y estoy sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones. En mi grupo ECO es algo que yo siempre digo. Una cosa son los retos que Dios permite para hacerme crecer, para hacerme más como Él, y otra cosa son las consecuencias de mis malas decisiones. Ahora, que Dios en su inmensa misericordia y en su inmenso amor, a pesar de nuestros errores, Él logra bendecirnos, logra ayudarnos y logra corregir la situación, es otra cosa. Porque volviendo al mismo ejemplo, si yo dejo embarazada a una mujer y tengo un hijo, y ese hijo termina siendo de muchísima bendición, es por gloria de Él, por misericordia de Él, por el favor de Él. Pero eso no estaba dentro de la voluntad de Dios. Ahora, que Él obró a través de eso, eso es otra cosa. Y que su nombre, a final de cuentas, va a ser glorificado, porque otra vez, lo que les dije, ese es el plan, que su nombre sea glorificado. Y que Cristo vuelva. Y es lo mismo en esto, nada modifica el plan. El plan de Dios estaba listo. El plan de Dios sigue estando listo. Dios va a quitar todo lo que quiera destruirnos, y lo va a quitar o lo va a permitir conforme a su sabiduría. Lo curioso, y me voy a devolver un poco al principio, Dios va a quitar todo lo que quiera destruirme. A nosotros nos toca hacer nuestra parte, eso sí. Lo curioso es que normalmente nuestra parte, comparado con lo que Dios hace, es tan sencillo. Ojo lo que otra vez, por si ustedes les pasó por encima este detallito. Cuando Dios le está diciendo, le está recordando a Josué todo el plan y le dice que va a quitar, dice, yo los expulsaré de delante de los israelitas. ¿Qué le toca hacer a usted, Josué? Josué seguro, bueno, Dios, ¿a mí qué me toca? ¿Con quién me agarro? ¿Me preparo? ¿Me ejercito? ¿Preparo el ejército? ¿Los pongo en ayuno? ¿Los pongo en oración? ¿Qué hago? Solamente tú tienes que repartir la tierra. ¿Cómo? Pero solo eso, Dios. Pero no ocupa ayuda en la batalla. No, usted solo reparta la tierra. Cállese y haga caso. ¿Saben qué es lo peor? Que eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Que nosotros a veces las cosas que Dios nos manda a hacer nos cuestan. No voy a minimizar, y ahorita entro en eso, no voy a minimizar que las cosas a veces que Dios nos manda, la mayoría de las veces cuestan, pero sepan que detrás de cámara ya Dios hizo el peso pesado. Ya Dios cargó con el peso, ya Dios cargó con todo lo grande, ya Dios cargó con lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, no solo ya Dios se encarga lo difícil, sino que me dice cuál es mi tarea. Es obedecer. Por eso en Deuteronomio menciona tantas veces la obediencia. Ahora, yo sé que ha estado un poco difícil ver la situación de Israel, ver la situación en nosotros, ha estado un poco desanimante. Pero quiero ir al tercer punto. Y aquí es donde le pido a Cris, si me puedes acompañar, por favor. Pensé en pedirte desde el principio, yo dije, voy a pedirle a Cris que me haga, no, pero la próxima. Marcos Vidal. El tercer punto, y con este cierro. Y es la parte que nos tenemos que llevar. Dios es la heredad. Dios es la heredad del pueblo de Israel, por encima de la tierra que les tocaba, por encima de la tierra que les iban a dar, por encima de los beneficios que iban a tener. Dios es la heredad. Dios es nuestra heredad. ¿Y por qué? Y aquí es donde cierro con la famosa tribu de Leví que mencionó Cris. Versículo 33, que es el último versículo del capítulo. Pero a la tribu de Leví, otra vez son 12 tribus. Y a todas supuestamente se les iba a repartir tierra. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había prometido. Y también les repito lo que cuando estaban haciendo el resumen. Solo a la tribu de Leví, esto es en el versículo 14, solo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor Dios de Israel son su heredad, como Él les había dicho. A la tribu sacerdotal, porque así se les conocía, ellos se encargaban de la parte sacerdotal del pueblo de Israel, no se le asignó tierras como a los otros.
En cambio, a ellos se les otorgó ciudades, y ya van a ver por qué, ya les voy a explicar por qué. Pero a ellos les tocó ciudades dentro de cada pueblo. Entonces ellos, en lugar de tener su propio terreno, ellos iban a estar ubicados dentro de los terrenos de las 11 tribus restantes. Y lo más vacilón es que también esto ya estaba dicho antes. Esto ya estaba dicho en Números 35, se los voy a leer. Y esto no se lo voy a leer porque esto es más adelante, pero se ve cumplido en Josué. En Josué 20, cuando nos toque, nos vamos a ver. Pero en Números 35, del 1 al 8, dice: el Señor, otra vez, era el Señor con Moisés. El Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: manda a los israelitas que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar. También darán a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades. Las ciudades serán suyas para habitar, y sus tierras de pasto serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Las tierras de pasto de las ciudades que darán a los levitas se extenderán desde la muralla de la ciudad hacia afuera 1000 codos, o sea, 450 metros alrededor. Medirán también afuera de la ciudad, al lado oriental, 2000 codos, 900 metros. Al lado sur, otros 2000 codos, al lado occidental, 2000 codos, y al lado norte, 2000 codos, o sea, todos 900 metros, con el centro de la ciudad, con la ciudad en el centro. Esto será de ellos para tierras de pasto en las ciudades. De las ciudades que ustedes darán a los levitas, 6 serán ciudades de refugio. Darán estas ciudades para que el que haya matado a alguien huya de ellas. Además de estas les darán 42 ciudades. Todas las ciudades que ustedes darán a los levitas serán 48, junto con sus tierras de pasto. En cuanto a las ciudades que darán de la posesión de los israelitas, tomarán más del más grande y tomarán menos del más pequeño. Cada uno dará algunas de sus ciudades a los levitas en proporción a la posesión que herede. ¿Por qué pasa esto? Los levitas, como les decía, era la parte sacerdotal, eran los que se encargaban de los sacrificios, eran los que se encargaban de, si lo tuviera que poner un poco en términos modernos, era como decir la iglesia, los pastores en ese momento del pueblo. Entonces Dios ocupaba que cada pueblo tuviera su propio pastor o su propia iglesia. Por eso los levitas no recibían un terreno, para que cada pueblo tuviera su iglesia. Dios sabía de la importancia de que ellos se mantuvieran conectados con Él. En lugar de tierras, los levitas reciben como herencia ofrendas. Las mismas ofrendas que Israel iba a traer al Señor, los levitas podían disfrutar de cierto porcentaje. Su provisión no dependía únicamente de la tierra, porque ojo que habla también de que los terrenos que les den, una parte tiene que ser dedicada al pasto, para su ganado y demás, sino también de las ofrendas que presenta Israel. Y ojo, era importante que cada tribu se alegrara con lo que Dios había asignado. Y ojo que chiva, Dios cuidando de su pueblo, no solo a las 11 tribus les da su terreno, sino a aquellas que su vida están dedicadas a Él, dice: yo voy a cuidar de ustedes, yo soy su heredad. Ustedes, por dedicar su vida a mí, yo voy a ser su heredad. Más importante que un terreno, más importante que una extensión así de terreno muy grande, con todos los recursos económicos que pueda traer, yo voy a ser su heredad. Yo, su Dios, voy a ser su heredad. Necesito que ustedes sigan haciendo la misión dentro del pueblo. Necesito que ustedes se mantengan ahí. Hay que estar contentos. Y aquí yo dejo dos cosas también. Hay que estar contentos. Nosotros a veces medimos las cosas de una forma muy humana. Pero si estamos poniendo en perspectiva el tema de los levitas, de que qué chiva que Dios sea su heredad, porque ellos están entregando su oficio a Dios, por así decirlo. Dios cuida de ellos. Ahora, ellos pudieron haber renegado y decir: no, Dios, pero ¿por qué? A todos sí les da terreno y a nosotros no nos da de que vivamos dentro de ellos y que dependamos de las ofrendas de ellos.
Hay que estar contentos con lo que Dios les dio. Hay que estar contentos nosotros con los que Dios nos ha dado y que nos sigue dando. No hay que buscar más de lo que Él tiene dispuesto a darnos. A nosotros nos toca lo que Dios ya dispuso. No importa cuánto usted intente torcerle el brazo a Dios, no en cuanto usted intente ser un buen cristianito para que Dios lo bendiga más, Dios va a dar lo que ya tiene dispuesto. Y no me refiero a temas económicos, que obviamente puede entrar ahí, me refiero a todo. Relaciones, salud, dones físicos, espirituales, trabajo, familia, amigos, iglesia, ministerio. Lo que Dios tiene dispuesto a darle, eso es lo que le va a dar, ni más ni menos. No depende de lo que yo haga, sino de cómo Él me quiere usar a mí, cómo su nombre va a ser glorificado. Ahora, para cerrar, las dos preguntas que a mí me gustan. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Y este sí me costó sacar dónde está Jesús en todo esto, en medio de una herencia territorial. Pero yo empecé a ver un poco más en el corazón de este mensaje. Así como para ellos la victoria era imposible sin Dios, ya les había ido mal sin Dios, a nosotros es igual. Pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Que la victoria iba a ser imposible para nosotros y por eso tuvo que venir Él. Nosotros no podemos, y es ahí donde yo digo, yo entiendo de que sea muy difícil ser obediente. El Padre lo sabe, por eso Él envió a su Hijo. Él sabe que vamos a lidiar con adicciones, Él sabe que vamos a lidiar con mal carácter, Él sabe que vamos a lidiar con tentaciones, Él sabe que vamos a lidiar con odio, con resentimiento, con celos, con envidia. Él sabe que para nosotros es muy difícil. Ojo, no es una excusa, pero Él sabe como un padre. Por eso envió a su Hijo. Porque Él, aunque sabe que para nosotros es muy difícil, Él quiere salvarnos a como dé lugar. Y por eso envió a su Hijo. Tuvo que venir Jesús para poder alcanzar esa victoria absoluta. Ahora, otro punto de Jesús. Jesús fue obediente. La frase que vimos en Deuteronomio. Y que Dios le pidió a Moisés y le pidió a Josué y le sigue pidiendo al pueblo y le pidió a través de Jesús a sus discípulos y nos sigue pidiendo a nosotros. Obediencia. Bueno, Jesús sí fue obediente. Él pasó diciendo, si usted lee los evangelios, yo estoy aquí porque mi Padre me envió. Yo hago lo que mi Padre dijo. Padre, yo estoy aquí por ti. Fue obediente con la misión que le encomendó el Padre y nunca se desvió ni se distrajo. Y Jesús no fue que no sufrió, ¿verdad? No fue que estuvo en un reino, en un trono terrenal, donde le llevaban las uvitas, la comida, un abanico ahí para que no le diera calor. Jesús lloró. A Jesús lo lastimaron, lo hirieron. Y no solo eso. Lo que más, desde que yo tuve realización como adulto de este tema, yo digo, qué increíble. Jesús le pidió al Padre que si se podía le quitara eso. ¿Qué más humano que eso? Si alguno de nosotros, no digo si alguno, cuando alguno de nosotros ha enfrentado esas situaciones que uno dice, Dios, por favor, quítame esto, quítame este dolor, quítame este llanto, ya no aguanto más. Y Jesús, dijo, Padre, si se puede, quita esto de mí, no quiero vivirlo. Y el Padre le dijo, no, tienes que hacerlo. ¿Y qué hizo Jesús? Fue obediente. Jesús enfrentó una batalla imposible para nosotros, pero lo hizo por nosotros. Jesús venció y gracias a su sacrificio nosotros somos parte de esa herencia. Y no una herencia simplista terrenal, no una herencia simplista de plata, no una herencia simplista de recursos, la herencia más importante de todas, que es la salvación, que es poder vivir una eternidad con Cristo, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento. Y no fue por nosotros, porque quedó demostrado a través de la historia y sigue quedando demostrado de que nosotros no podemos solos. Jesús venció y gracias a su sacrificio somos parte de esa herencia. Y la tarea que a mí siempre me gusta dejar para nosotros, yo quiero que recuerden varias cosas.
a veces entender las promesas de Dios es muy difícil, o conocerlas. En el mundo cristiano a veces estamos muy manipulados por prédicas. Dios promete esto, y Dios promete que usted no va a sufrir, y Dios promete que usted no va a padecer. Y eso no está en la Biblia. Si a usted alguna vez lo engañaron diciéndole que como cristiano no va a sufrir, que como cristiano no va a enfrentar pruebas, que como cristiano no va a llorar, le mintieron, déjeme decirle. Las promesas de Dios están en la Biblia. Hay que leer su palabra. Hay que ir a la Biblia. Ahí están las promesas de Dios. Dios promete que el cristiano va a tener sufrimiento, pero también trae esperanza. Recordemos que hay bendiciones, sí, aunque suene difícil, que tienen condicionada nuestra obediencia. Y yo no voy a ver resultados diferentes hasta que yo no empiece a obedecer. A mí me duele en el corazón escuchar hombres y mujeres que están en una relación sin fruto, sin salida, una calle sin salida, solo porque dicen, yo no sé si yo voy a poder conseguir algo mejor. Cuando Dios debe estar arriba diciendo, termina con ese muchacho que te tengo el hombre escogido de Dios o la mujer escogida de Dios. Quiero que tengas lo que anhelas, pero ocupo que me obedezcas. Y eso es en muchas áreas de nuestra vida. Ahora, puede ser que Dios, y muchas veces Dios nos dice que no, y Él sabe por qué dice que no. Pero siempre tenemos que ser obedientes. Independientemente de si Dios dice sí o no, hay que obedecer. Recordemos que el plan ya está definido. Otra vez, está en la Biblia. Si no conocen el plan, búsquenlo. Pero se los resumo. Ya Jesús hizo todo. A nosotros simplemente nos queda reconocerlo y obedecerle. ¿Y qué es obedecerle? Que con nuestra vida reconozcamos a Cristo, que con nuestra vida prediquemos a Cristo, y no es hacer lo que Andrés y yo, don Horacio, hacemos aquí de predicar es ir y hablar con un amigo, con un hermano, cuando está pasando una situación difícil, escucharlo, darle un buen consejo, como dijo Nancy, un consejo guiado por la Biblia. Ya el plan está definido, hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ser siervos de Dios. A nosotros nos toca obedecer. No es tarea fácil y nunca lo va a hacer. No importa si usted tiene 1 año, 10 años o 50 años como cristiano. Obedecer nunca va a ser fácil. Uno ve a los niños, yo veo a mis sobrinas a veces con lo que les cuesta ser obedientes. Es normal en un niño. Y uno dice, bueno, cuando crezcan, no, mentira, uno cuando se hace grande le sigue costando ser obediente. Lo que pasa es que uno ya adulto uno se da sus propias órdenes en muchas veces, pero cuando Dios dice, no, papito, usted no se manda solo. Nos toca obedecer, no es tarea fácil y nunca lo será. Pero ojo, ese es el recordatorio más importante. Cada vez de que ustedes tengan una situación difícil al tomar una decisión, cada vez que les sea difícil obedecer, cada vez que enfrenten una prueba, cada vez de que enfrenten un reto de vida, grande o pequeño, recuerden una cosa: Cristo ya venció. Cristo venció. No queda discusión, no queda argumento, no queda nada más. Todo es nada comparado con esa verdad. Cristo ya venció y la herencia es de ustedes. La herencia es nuestra. Todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador de corazón y reconocemos que somos hombres y mujeres pecadores, ya estamos escritos en ese libro de la herencia. Ya nuestro nombre está escrito ahí. Cristo venció y la herencia es nuestra gracias a su sacrificio. No porque lo mereciéramos, no porque somos muy bonitos, sino por amor. Porque dice la Biblia, Él nos amó primero. Y como nos amó primero, envió a su Hijo a morir en la cruz. Pero Cristo venció esa cruz. Venció la muerte y no solo resucitó. Yo sé que la Semana Santa ya pasó, pero Cristo resucitó. Y no solo resucitó y venció la muerte, venció al pecado y venció al dolor. Y ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, cuando usted la próxima vez que tenga que obedecer, que esté entre obedecer y desobedecer, recuerde que ya Cristo le dio la victoria. Y usted pueda obedecer al Padre.
Oremos. Padre Celestial, gracias por esta noche increíble, Señor. Ay, Dios, para ti no es nuevo, Señor. Tu pueblo ha sido desobediente desde el principio, desde la creación. Adán y Eva fueron desobedientes. Tú les pediste una sola cosa y por ellos estamos pagando todos. Pero tu amor es tan grande, Dios, porque tú, la verdad, pudiste haber empezado de cero y decir, no, estos no me sirven. Vamos a hacer robots que me alaben, que me adoren todo el día. Tú quisiste una fe que brotara sincera, no amarrada a un milagro, no amarrada a algo superficial. Tú quisiste una fe que brotara del corazón. Y eso solo se construye a través de la prueba. Eso solo se construye a través del dolor, a través del sufrimiento. Pero se construye agarrados de ti, Señor. Enséñanos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros de una manera como nunca antes lo haya hecho o lo ha hecho, que nosotros hayamos podido reconocer, Señor. Tu poder nunca ha fallado, lo que pasa es que nosotros hemos estado distraídos. Tú siempre has estado ahí, has estado obrando en nosotros, nos has cerrado puertas o nos has abierto puertas, has puesto amistades, guías, familiares, consejeros, pastores, líderes a nuestro lado para guiarnos, para corregirnos, para regañarnos, para apoyarnos, para alentarnos, pero no hemos sabido escuchar, hemos sido desobedientes, Señor. Y aquí estamos luchando con las consecuencias de nuestras malas decisiones, así como el pueblo de Israel no pudo alcanzar la victoria completa. Nosotros sentimos que se nos va y cada vez de que estamos cerca se nos va. Seguimos luchando con adicciones, aunque ya no queremos. Seguimos luchando con resentimientos, con rencores. Y todo eso, a final de cuentas, es un corazón roto. Todo eso, a final de cuentas, es el fruto de un corazón roto, de un corazón herido y de un corazón pecador. Pero, y ese es el pero más grande de la historia, pero por amor tú viniste, Cristo. Y por amor lo cambiaste todo. Y como en una película, cuando todo parecía perdido, cuando merecíamos la muerte, cuando no merecíamos nada bueno, y lo único que merecíamos era destrucción, Señor, porque eso es lo que hacemos, dañar, mentir, destruir, confundir. Tú viniste y trajiste luz, trajiste esperanza, trajiste consuelo, trajiste salvación. El rescate más maravilloso que ha habido y que habrá fue el tuyo, Cristo, en esa cruz. Pagaste el precio más alto, que fue el de tu sangre por todos nosotros. Así que manda que no podamos ser obedientes. Si tú, Jesús, ahí en ese momento, cuando pudiste decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y recibiste la negativa del Padre, si tú no te rendiste, nosotros no podemos. Si tú, que no te merecías morir en esa cruz, lo hiciste por obediencia, nosotros no tenemos excusa para no ser obedientes. Que en nuestro corazón crezca ese fuego por ti, Señor, que podamos ser obedientes. Y no es que quites ese miedo, porque ese miedo va a estar, porque ese miedo nos hace fuertes, porque eso es lo que fortalece la fe, que a pesar del miedo yo confíe en ti, confíe en esa victoria, confíe en Cristo. Que yo la próxima vez que esté delante de un reto de ser obediente o de seguir mi corazón y mis propios deseos, yo pueda decir, Cristo ya venció. Así que voy a ser obediente. ¿Qué tengo que perder? Nada voy a perder siguiendo tu voluntad, Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice tu palabra. Pero gracias, Dios. Gracias por tu misericordia y amor. Eres lo más grande y maravilloso que ha habido, que hay y que habrá. Que tu nombre sea glorificado y que esta verdad, Dios, podamos compartirla con otros. Haz la obra en nosotros, Señor, porque esto no es de la noche a la mañana, pero haz una obra, haces tú la obra, Señor, en nosotros y vas perfeccionando la obra en nosotros. Ayúdanos a sanar nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos tomar las decisiones adecuadas, Padre, que glorifiquen tu nombre.
Gracias, Padre, por tu misericordia y amor. Eres lo más grande que hay, Señor. Todo esto lo soltamos en tus manos y te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Que pasen una excelente noche.